Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo y presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú. Gracias, como siempre, a la red de comunicación regional, llegando a más de 10 regiones del país, a más de 26, 27 radios locales en varias regiones, en donde definitivamente el COVID ha pegado fuerte, la pandemia económicamente ha pegado fuerte. Se necesita un gobierno que dé estabilidad, que dé calma, que dé seguridad, que empiece a hacer las reformas en el Estado para dar libertad a la empresa, formalización, más riqueza, más prosperidad. Pero eso no se está dando con la claridad del caso, porque tenemos un gobierno que se mete en muchos problemas y ruidos políticos, ¿no? Contratando ministros con un pasado muy oscuro, cuyos ministros además contrata otra cantidad de gente mayor con otro pasado muy oscuro, con una actitud frente a la prensa que yo creo que es muy negativa, además dejando en claro sus intereses y sus objetivos, digamos, de controlar los precios, de quedarse en el poder, como lo dijera ayer Vladimir Cerrón, o lo insinuara Vladimir Cerrón en una de sus entrevistas. Y en este espacio de ruido y en este espacio de crisis política, ¿no es cierto?, la ciudadanía sigue saliendo adelante con sus propios esfuerzos, evidentemente en una economía peruana que cada vez es más informal y más pobre. Y que el problema no viene solamente desde hace 2 meses, 3 meses o desde que salió Castillo. El problema de nuestro retroceso viene desde la época del presidente Martín Vizcarra, que resultó siendo uno de los peores presidentes del Perú de la historia reciente, por corrupto, por haber malgastado mucho dinero, por no haber gestionado proyectos. Pero viene incluso de más atrás, porque ya desde la época del presidente Ollanta Humala, el Perú cae en todos los rankings, en todos los índices, en todas las encuestas que ustedes conozcan o puedan conocer acerca de competitividad, institucionalidad, democracia, etcétera, etcétera. Tenemos un país que aparecía hace muchos años como un país que era muy pujante, muy próspero, hacia afuera, ¿no? A los ojos del mundo, a los ojos de la región. Pero esto en verdad no era tan así. Y no era tan así porque la burocracia del Estado, el Estado peruano, seguía siendo un Estado muy corrupto, muy pesado, muy grasoso. Y los políticos, los partidos políticos y los políticos del más alto nivel seguían todos manchados por la sombra de la corrupción. Es decir, las instituciones aquí no funcionan, la gente, los valores, las reglas, el orden no funciona. Eso ustedes lo saben, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven. Tenemos un país que gana mucha plata o cobra muchos impuestos porque tenemos recursos naturales, porque hay industrias poderosas, potentes, porque hay un mercado comercial muy grande. Pero eso no hace un país. El desarrollo económico de los privados no hace que un país crezca. Lo que hace que un país crezca es que hay un contrato social fuerte, que la gente crea en el Estado, que la gente crea en las instituciones, que haya orden, disciplina, que haya estabilidad, que haya paz. Y eso no lo ha habido. Siempre hemos estado al borde del abismo, al filo, digamos, en la cornisa, ¿no? Ahí en el precipicio, al costadito, caminando, y ahora parece que ya esto se vuelve más complicado todavía. Pero lo que ha llamado la atención en estos días, y ya para entrar a la entrevista del día de hoy, es que ha estado paseándose por aquí el expresidente del hermano país de Bolivia, el señor Evo Morales, quien además vino también a la toma de mando del señor Pedro Castillo. Dio varias conferencias de prensa, entrevistas. Ha estado muy activo aquí en el Perú el señor Evo Morales, no siendo él ya, digamos, un funcionario público, un presidente, sino simplemente una figura política, además con una agenda muy clara, digamos, a nivel ideológico, muy honesta, ¿no? Él es un presidente que defiende, digamos, el socialismo o la intervención del Estado en la economía. Y esto ha llamado mucho la atención porque se ha reunido además con ministros del Estado y ha recibido seguridad del Estado, o sea, ha sido protegido prácticamente como si fuera un presidente. Para hablar de esta visita en especial, pero también del contexto de la coyuntura y seguramente con una opinión muy acertada a nivel político, tenemos con nosotros un invitado especial, quien ha sido ministro del gobierno boliviano no hace mucho, hace poco, y que ha sido además ministro de hidrocarburos de Bolivia, un sector que a nosotros ahora nos parece muy relevante justamente por todos estos problemas que estamos teniendo. Tenemos con nosotros al señor Mauricio Medicianelli Monroy,
ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Vamos a conversar con él. Señor Medinaceli o Medinaceli. Señor, ¿cómo está? Buenos días, José. Muchas gracias, es Medinaceli. Medinaceli. Y bueno, un placer estar ahí. Quizás aclarar que a mí me tocó ser ministro de Hidrocarburos, pero el año 2005-2006, de hecho nosotros entregamos el ministerio al recién entrante presidente Morales en su época. Entonces, yo no fui parte del poder ejecutivo del presidente Morales y estuve, digamos, previamente, ¿no? Gracias por la aclaración. Ahora, Bolivia es un país que tiene muchos recursos también naturales. Tiene minería, tiene gas, tiene bastante gas. Y recuerdo que hubo un cambio muy interesante porque efectivamente la política tributaria del señor Evo Morales cambió con su llegada al tiempo, no fue tan rápido, pero poco a poco fue renegociando algunos contratos. Y el gran mito, quizás, usted nos dirá si es un mito o no, era que gracias al señor Evo Morales, el modelo boliviano de extracción, de la industria extractiva, ¿no? Cobró más impuestos, fue más duro, ¿no? Más poderoso frente al gran empresario privado internacional, y que eso le trajo muchos beneficios a Bolivia. ¿Es esto cierto? Mire, yo le quiero contarle un poco la historia del sector de hidrocarburos a grandes rasgos. Primero, el sector de hidrocarburos en Bolivia ha sido el motor del crecimiento de los últimos 15 años. La mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, se debe al crecimiento del sector de hidrocarburos. Ese es un hecho. El segundo hecho es que el sector de hidrocarburos crece por un proyecto de exportación de gas natural desde Bolivia hasta Brasil. Es el proyecto económico, yo creo, más grande, más importante de Bolivia de los últimos 60 años. Ha sido un verdadero proyecto nacional. Segundo hecho. Tercer hecho, este proyecto fue discutido y acordado durante el siguiente periodo, y esto es muy importante, entre 1974 y 1999. 5 presidentes de la vieja república en Bolivia discutieron con sus homólogos en Brasil, 3 visitas de presidentes brasileños en el 74, en los 80s y en los 90s, configuran un proyecto de exportación verdaderamente binacional. Entonces, el periodo de siembra de este proyecto fue durante 1974 hasta 1999. ¿No? Ok, ese es otro hecho. Entonces, a partir del año 2000, 2001, Bolivia comienza a enviar volúmenes de gas natural al Brasil. Y el gasoducto, que es uno de los gasoductos más grandes del mundo, de 3.500 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas, es decir, grande, fue, digamos, construido al finalizar el milenio pasado, 1998-99. Bueno, entonces Bolivia tuvo un gran periodo de siembra, tanto a nivel de técnico, a nivel de encontrar reservas de gas, a nivel institucional de modificar las leyes, a nivel de una ingeniería política entre Bolivia y Brasil para llevar adelante un proyecto con grandes dificultades. El año 2005, un año antes de la entrada del señor Morales a la presidencia, se aprueba un impuesto aquí en Bolivia, el impuesto directo a los hidrocarburos, es un impuesto a la producción, que fue, digamos, rechazado por el partido del señor Morales. Bueno, esa es otra historia, pero cuando el señor Morales entra al gobierno, tenía todo listo para cosechar. ¿Qué tenía para cosechar? El proyecto de exportación al Brasil, el gasoducto construido, volúmenes en franco crecimiento, el impuesto ya aprobado por el Congreso de ese momento, y el año 2005, 2006, 2007 tiene la fortuna de que los precios de exportación del gas se disparan en un factor de 8 y 9 veces porque estaban ligados a los precios del petróleo. Entonces, en esa época el precio del petróleo llega, de hecho, en 2014 a más de $100 el barril. Entonces, durante la presidencia del señor Morales, se cosecha este proyecto, las reservas,
al mejor precio posible. Entonces, lo que sucede desde un punto de vista político partidario es que el movimiento al socialismo, a la cabeza del señor Morales, capitaliza todo ello desde una perspectiva política. Entonces, que el precio del petróleo llegó a más de $100 el barril gracias a la presidencia del señor Morales. Que se exporta gas natural a Brasil gracias, digamos, a la llamada nacionalización. Que se envían volúmenes gigantes de gas a Brasil gracias a la nacionalización. Que se tiene muchos recursos de impuestos gracias a la nacionalización. Entonces, hay una suerte de aparato mediático que convence a las personas de que todo el proceso, digamos, de la llamada nacionalización es la causante de los logros económicos de Bolivia. Y es muy difícil explicar a la gente, y de hecho muy difícil probablemente explicar a la gente fuera de Bolivia, que todo el boom y toda la cosecha económica que se tuvo los últimos 15 años responden a un proceso que Bolivia lo vive hace 40 años y lo comenzó hace 40 años. Por tanto, bueno, no vamos a entrar ya en la discusión porque ya no vale la pena discutir quién lo hizo o quién no, porque cuando uno trabaja para el Estado, lo hace para el Estado. Que lo coseche otra persona, ya, bueno, son los juegos políticos a los que, digamos, tenemos que acostumbrarnos. Digamos, la parte negativa de todo esto es que todo el marco institucional, todo el cambio en las reglas del juego con la presidencia del señor Morales, estuvieron destinadas a cosechar, es decir, a extraer al máximo las reservas, a subir un poco más los impuestos con la nacionalización, bueno, a abrir los mercados al máximo, a sobreexplotar los campos de gas. Entonces, eso descuidó la siembra, si usted quiere. Y por eso, a partir del año 2015, hay una suerte de declinación en los campos productores de gas, y hoy por hoy, Bolivia ya no puede abastecer de gas a Brasil y Argentina y al mercado interno con la holgura que quisiera, y por eso se firman adendas con Brasil y Argentina para disminuir los volúmenes de entrega. Porque Bolivia no puede producir más. En este sentido, desde un punto de vista político partidario, yo creo que se capitalizó muy bien factores históricos, factores externos como el precio del petróleo y factores internos como un gran apoyo. La presidencia del señor Morales tuvo una cantidad de recursos impensada en el país, pero que no vinieron de la noche a la mañana. Fueron, digamos, el resultado de 25, 30 años de siembra. Ahora bien, señor Medinaceli, gracias. No, es que es una explicación clarísima, muy clara. Es muy importante usted lo que dice porque, fíjense, quizás en Bolivia la leche ya se derramó, digamos, ¿no? O sea, el capítulo como que se cerró, pero aquí en el Perú, el señor Evo Morales ha venido con ese discurso. Y entonces, aquí en el Perú, la narrativa de que la nacionalización, el MAS, el autoritarismo de Evo Morales fueron los que lograron ese boom, digamos, extractivo, sí es muy importante desbaratarla, porque todos sabemos, digamos, y esto no es difícil de entenderlo, que la intervención del Estado, si bien es cierto, es necesaria a nivel de regulación y supervisión de las actividades económicas, cuando el Estado mete mucho las manos, digamos, en muchos sectores económicos, esto a veces es contraproducente. Mi pregunta va en la línea ya de su apreciación un poco más general con respecto a Bolivia. Es decir, si bien es cierto, los primeros años, como usted dice, es natural que un gobierno que mete mucho dinero, sube impuestos, sobreexplota, como usted dice, algunos sectores, además se gana con un aumento de precios de los commodities, ¿no? de los minerales o de los hidrocarburos, es evidente que los primeros 4 o 5 años van a sonar muy bollantes. Cuéntenos un poco más acerca de la economía boliviana a partir de justamente el 2013, 2014. ¿Cuál ha sido el resultado de la economía boliviana de la época de Evo Morales? ¿Realmente el modelo de Evo Morales ha hecho que Bolivia sea un país más desarrollado, más rico, más próspero, o más bien Bolivia todavía carece de muchos problemas que no se han resuelto? Bien, para ponerlo en una cifra, quizás, cuando entró a la presidencia el señor Morales, la exportación, el grueso de la exportación boliviana
entre 70 y 80% eran minerales e hidrocarburos. O sea, digamos, sí, 3 de 4 dólares exportados venían de minerales e hidrocarburos. Hoy en día, 3 de 4 dólares vienen de hidrocarburos y minerales. Es decir, nuestra matriz productiva no cambió en los últimos 15 años y seguimos dependientes de los recursos naturales no renovables, la minería, los hidrocarburos y hoy en día, ligeramente la soya. Entonces no hubo realmente una reconversión industrial, no hubo una industrialización, que era la plataforma política del señor Morales, porque, era mucho más rentable y es mucho más rentable sacar los recursos de la tierra y mandarlos a los mercados de exportación. Hubo intentos por industrializar, se crearon muchas empresas estatales de cartón, y cuando digo de cartón es literal, porque fabricaban cartón, empresas estatales de urea, pero ninguna funcionó en los hechos. Pero todo esto se vio por la ganancia en, los recursos naturales. Ahora, si me permite usted, todo esta explicación económica está bien, pero en términos sociales, sí el país ha cambiado, no cabe duda, ¿no? Y para explicarlo quizás en sencillo para la gente que nos está escuchando a través suyo, ahora el sueño de un muchachito campesino boliviano es poder llegar a ser presidente de la República, es poder llegar a cambiar el país. Entonces, claramente, el 50% de la población boliviana se ve reflejada en el señor Evo Morales y que sus procesos cognitivos, si usted quiere, cambiaron para saber que, lo que antes estaba negado, ahora es una posibilidad. A un costo económico gigante, realmente, porque no hubo un cambio en la matriz productiva de Bolivia. Sin embargo, con esto trato de dar un balance, de por qué el señor Morales tiene todavía el 60% de la votación boliviana. Es decir, la gente parece en Bolivia no mira tanto los logros o no económicos. Evidentemente no afectó el bolsillo, pero el reflejo, el hecho de que alguien a quien ellos creen pertenecer o pertenecen esté en Perú, por ejemplo, y lo traten como un presidente, no siendo presidente, es probablemente un motivo de orgullo para la mitad de la población boliviana. Entonces, si algo, aprendimos en Bolivia, es que no solamente de cifras estadísticas vive la gente, de cifras económicas, y no solo del corto plazo. La gente, el votante que está camuflado ahí debajo y que sale con un 50 o 60% cada vez que el señor Morales, se postula, eso es muy importante y vale la pena entonces decir, al menos en el caso boliviano, la mitad está de un lado y la mitad del otro. Ahora toca el diálogo, porque realmente no vale la pena enfrentarse a una ideología, a una forma de hacer las cosas que va a estar en el Perú por los próximos 5 a 10 años. De acuerdo. Muchas gracias por su profecía casi autocumplida. Ahora, no, está muy bien, es muy realista y no se preocupe, que acá estamos preparados, creo, para esto, pero preparados como siempre en el sentido de no preparados, pero ya sabiendo que puede ocurrir. Complementemos su reflexión. ¿Usted cree y usted opina, entonces, que para acelerar un poco el proceso de desmitificación o desidentificación de esta población peruana que va a ver en el señor Castillo a un Evo Morales, porque es la verdad, van a ver en el señor Castillo a un Evo Morales, lo van a ver como un líder carismático, como un líder indígena, lo cual no es, además? En el caso del señor Evo Morales, por lo menos uno podía rescatarle sus raíces y sus tradiciones más nativas, más indígenas, pero el señor Pedro Castillo es un sindicalista urbano, que tiene empresas y que nunca fue profesor, además, ¿no? Usted sabrá que él nunca enseñó. Pero bueno, ¿cuál debería ser entonces, ya pensando en el Perú y en su estrategia política o en su estrategia discursiva,
además del diálogo, que nos queda claro que va a tener que darse un diálogo, un contrapeso, un balance con esta nueva clase política que haya tomado el poder, hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuál debería ser, por ejemplo, la estrategia de los partidos políticos de oposición? Me interesa mucho saber su opinión sobre esto. ¿Qué ocurrió en Bolivia? ¿Qué no debería ocurrir aquí? Lo que sucedió acá es que en un principio se pensó que la unión de todos los partidos políticos de oposición podía hacer frente a Evo Morales. Y quizás no hubo, digamos, una alineación ideológica en una oposición. Por tanto, era una idea de más, todos en contra del señor Morales. Y esto no parece haber funcionado al interior de la oposición porque cada uno tiene su forma de pensar, francamente. Entonces, no había una militancia ideológica dentro de la oposición. Puesto en alguna forma, si a mí no me gustaba, yo me retiraba de la oposición y ese es problema de otro. Cosa que no sucede cuando hay, digamos, una cohesión ideológica dentro de un partido de oposición y hay una estructura donde se dice tú haces esto y tú haces el otro. Entonces creo yo que lo que puede funcionar es una oposición ideológicamente auténtica que tenga propuestas no solamente de oponerse por oponerse, sino de oponerse con unos fundamentos ideológicos claros donde diga, mire, el Estado son como los semáforos en una ciudad. Si hay pocos semáforos, la gente hace lo que quiere. Si hay muchos semáforos, es todo una congestión. Hay que lograr un equilibrio, entonces, un poco detener ese avance. Creo que la gente percibe como más auténtico, no una oposición solo por negar la participación a un grupo de gente que estuvo históricamente relegado, sino cuestionar la política en sí misma a la luz de, digamos, un pensamiento ideológico determinado. No se necesita volver al neoliberalismo, ciertamente, pero un socialismo extremo quizás no ayuda al Perú porque se necesita de la empresa privada. Y segundo, intentar mostrar a la gente que el sector privado son socios más que el enemigo. Eso al movimiento al socialismo le costó unos 10 años entenderlo, o más que entenderlo porque no es difícil de entender, sino asimilarlo como una propuesta político-partidaria. Entonces, decir el sector privado son socios y podemos salir adelante juntos. Entonces, quizás esas son las líneas para que el Perú migre por este periodo de transición de la forma más rápida posible, porque le digo, estar discutiendo 10 años sobre quién es el malo y quién es el bueno, le aseguro que no ayuda al país en su conjunto. Mientras más rápido pasa en el proceso de transición y se logren proyectos nacionales, yo creo que el Perú puede, digamos, acelerar lo que a Bolivia le costó 15, 16 años. Excelente, muy interesante. Entonces, conclusiones claras, estamos muy de acuerdo, siendo muy realista, que ya no se va a poder volver al status quo anterior, digamos, ¿no? O sea, ya no se va a volver a un modelo, entre comillas, idílico de libertades económicas, liberal y de libre mercado, así como los liberales lo piensan, sino que vamos a tener que empezar a crear un modelo un poco más mixto, ¿no? Un poco más aterrizado en la realidad de Perú, pero lo que usted plantea es que sea a un menor costo, que este proceso se dé más rápido, y para eso necesita una oposición que no solamente sea una oposición de rechazo, sino una oposición de propuestas, de valores, de ideas que superen las ideas del presidente de turno, ¿no? ¿Cómo está ahora Bolivia con este nuevo gobierno? Bien, está, digamos, ya cosechando todo lo que hizo los 15 años anteriores, manteniendo con deuda la caída en los ingresos por la venta del gas. Entonces, por tanto, es un presidente técnico que no sale mucho, digamos, al campo mediático, pero sí Bolivia está en una etapa de desaceleración económica, diría yo, no de crisis, de desaceleración, sosteniendo con deuda todo el aparato estatal, y no hay grandes reformas. Entonces, ¿cómo yo veo al país? El país no está concentrado en políticas de desarrollo económico.
está concentrado en políticas de administración del aparato estatal, en tanto y cuanto venga una nueva ola que dé un sacudón al país y veamos hacia dónde dirigirnos. Entonces, se está administrando la cosa, pero sin ninguna propuesta de desarrollo clara que nos haga ver de aquí a 10 o 20 años cómo fue el proyecto de Brasil, cómo fue el proyecto de LNG del Perú, ¿no? En el Perú, bueno, se sembró durante 20, 30 años, se tuvo una apuesta clara, creo yo, al modelo de crecimiento, y ahora, bueno, tendrá que ser algo más mixto, pero como le digo, mientras más rápido pasen este periodo de transición, donde algo que digo a mis colegas peruanos es, algo hay que ceder. No piense que usted va a tener todo lo que tenía antes en términos de reglas del juego, porque esa ha sido la propuesta para llegar a la presidencia. Excelente, bueno, muchísimas gracias, señor Medinaceli Monroy, ha sido una muy grata conversación y seguramente más adelante lo tendremos con nosotros para seguir profundizando en estos temas, y espero en verdad que a Bolivia le vaya mucho mejor y también usted, que en su familia haya salud en la casa. Gracias. Igualmente para usted, José, y bueno, le deseo al Perú todo el éxito, que pasen rápido esta transición y no se asuste mucho, la verdad, porque al final todos apuntamos a lo mismo, que es salir adelante. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Ha sido el señor Mauricio Medinaceli Monroy, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Una muy interesante conversación, no solamente acerca de los mitos sobre la gestión de Evo Morales, que uno podría decir, miren, Evo Morales cosechó lo que ya se había sembrado antes. Así que esto es muy interesante saberlo para ustedes, amigos que nos escuchan, ¿no? Porque hay mucha gente, más allá de si Castillo logra cosas buenas, que todos esperamos que lo haga, a nosotros lo que nos interesa es desmontar un poco estos mitos de que la estatización, la nacionalización y la intervención del Estado es la que genera riqueza y desarrollo. Y ahí es donde están los mitos, muchas veces esta narrativa de la izquierda, del socialismo, que te dice, no, es que el Estado intervino, el Estado entró, el Estado se metió, y por eso es que estamos así. Primera conclusión, muchas de las cosas que logró el señor Evo Morales ya venían siendo sembradas, cocinadas, ¿no es cierto?, muchos años antes de que él llegara al poder. Así que no se crean el cuento este que papá Estado soluciona los problemas o trae riqueza. Pero la segunda conclusión que me parece muy interesante es la de acelerar este proceso de inteligencia en la oposición y de estrategia en la oposición. De que no sea una oposición simplemente de rechazo, de negación, sino una oposición que construya valores e ideas más potentes y más fuertes que las del señor Castillo. Propuestas en donde se cedan algunos temas, hay que saber dónde ceder, ahí viene un tema de inteligencia muy importante, hay que saber qué ceder para lograr el mínimo daño posible, pero ceder de tal manera que el pueblo, que la población le crea más a la oposición, le crea más al Congreso, en este caso a la ciudadanía, a los empresarios, a los líderes, que a esta propuesta socialista y estatista, que nos va a gobernar algunos años, esperemos que no muchos, pero bueno. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, ha sido una entrevista muy interesante. Nos vemos el día de mañana otra vez aquí en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, que tengan un muy buen lunes. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.